A todos por conectarse. Eh, el día de hoy vamos a continuar con la secuencia de revisiones asignadas para el cáncer de recto y la temática a revisar hoy es el abordaje post neoadyuvancia aplicando la estrategia de observación y espejo. Uno de los o de las premisas en las que debemos basarnos para poder iniciar esta revisión es entender que el ofrecimiento de una resección radical a los pacientes es un intento de garantizar una supervivencia libre de la enfermedad, pero que hace una modificación estructural que puede afectar de alguna forma la calidad de vida. Y aún así, ejecutando este procedimiento, algunos de los pacientes pueden experimentar recurrencia a pesar de este tratamiento. Y una segunda premisa que es importantísima reconocer es que el cáncer es una manifestación local de una enfermedad sistémica. Y bajo estos dos parámetros debemos desarrollar el tema de hoy. Apelando a la línea del tiempo que nos dejó iniciados eh, o desarrolló extremadamente bien el doctor Arroyave, hay un punto relevante para este tópico y recordar que para aquellos pacientes en quienes la quimioradioterapia diese una respuesta clínica completa, o alguien que se hizo la pregunta y desarrolló un protocolo de tratamiento en quienes tuviesen eso, que es la doctora Angelita Abraham. Y propone para estos pacientes, después de operarlos en muchas oportunidades y tener piezas quirúrgicas sin tumor residual, hacer un seguimiento y evitar la cirugía. Así, para las estrategias terapéuticas que se pueden proponer a quienes tengan cualquier tipo de neoadyuvancia con respuesta clínica completa, pero en este caso, una neoplasia de recto con neoadyuvancia que conste de quimioradioterapia y dé una respuesta clínica completa, debemos ofrecer estrategias terapéuticas que den un control oncológico, que den seguridad al paciente y que repercutan positivamente en la calidad de vida. Y este balance, entonces, en este balance se contraponen el protocolo de observación y espera, que expone al paciente a una terapia no quirúrgica con los efectos propios de la toxicidad de la quimio y la radioterapia. También pueden afectar la función de los plejos pélvicos, ya lo mencionamos en otra charla, o la terapia de la escisión mesorrectal total, de acuerdo a la ubicación del tumor, que puede ser una anterior baja, un trabaja o un abdominoperineal, y que puede proponerle al paciente efectos como estomas transitorios o permanentes, el síndrome de resección anterior de recto, las fallas anastomóticas y también afectar la función del plejo pélvico nervioso. Entonces, ¿qué es la estrategia de observación y espera? Es una vigilancia activa rigurosa, una estrategia de manejo no quirúrgico en estos pacientes que ya he mencionado, con una respuesta clínica completa a la neoadyuvancia y tiene un protocolo estricto de parámetros clínicos, endoscópicos e imagenológicos, o también pueden unirse dentro de la palabra clínicos, el tacto rectal, el hallazgo endoscópico de la sigmoidoscopia y el hallazgo imagenológico, que vamos a describir cuál sería el estándar para esto. Y cuando hacemos este seguimiento, en caso de detectar un recrecimiento tumoral, inmediatamente ofrecer la decisión mesorrectal total. Entonces, ya vimos que en la línea del tiempo empezó para el 2004 la doctora Angelita, se adiciona a su grupo de trabajo el doctor Pérez. El doctor ayuda a hacer una expansión, una validación de la información que ella venía recopilando y empiezan a aparecer los estudios en 2012, estudios retrospectivos y luego un primer metaanálisis en 2016 que al menos aquí mostraba seguridad y que no era inferior al estándar. Estos pacientes que se seleccionaban para recto bajo o medio, localmente avanzado y que eran respuesta clínica completa, fueron subdivididos con más detalle y tenemos varios tipos de pacientes que daban esta respuesta. Entonces tenemos aquellos con características de alto riesgo que fuesen
márgenes circunferenciales afectados o en la fascia mesorrectal comprometida, a quienes por razones oncológicas se les ofrecía la neoadyuvancia, o pacientes con características intermedias de riesgo, como podían tener los márgenes libres circunferenciales o de la fascia, pero con ENVI positivo o nodos positivos o un T4 por resonancia, un T4A, que a su vez podían subdividirse con relación al alio anorrectal, 1 centímetro por encima o menor a 1 centímetro por encima. ¿Por qué hago toda esta diferenciación? Porque aquellos que, llamémoslo accidentalmente, llegaban a tener una respuesta completa a la neoadyuvancia, podían quedarse en el protocolo de preservación de órgano por accidente, mientras que aquellos que a la fija tuvieran una respuesta del anillo de la neoadyuvancia, preferiblemente se les ofrecía el TNT, también con fines de preservación de órgano, pero aquí era intencional. Y todos estos entraban dentro del grupo de observación de espera activo. Existe otro grupo que no es el que vamos a mencionar hoy, es el de la charla que viene, que es características de bajo riesgo. ¿Qué principios tiene el protocolo? El hecho de preservar la función del órgano afecta positivamente la calidad de vida, según los hallazgos que les voy a mencionar adelante, buscando evitar la morbilidad del efecto quirúrgico radical. Por otro lado, garantizando un control oncológico sin comprometer la seguridad del paciente, es decir, que le ofrezco la mejor neoadyuvancia y si responde por completo, sé que le di el mejor tratamiento disponible sin afectar eh, la supervivencia. ¿Y cómo lograron tener estos principios claros y comprobar que estaban haciendo eso? Pues vienen los estudios prospectivos de los años 20 hasta la actualidad, en donde el más mencionado sería el OPRA y los resultados de la base de datos mundial del protocolo de Watch and Wait. Un intento para 2021 y cerca de la pandemia también fue el Rápido Trial, que si bien no nació con la intención, así como tampoco el OPRA, pues vino dando algún efecto positivo en control de la neoplasia, pero con un recrecimiento temprano. ¿Qué es finalmente el esquema de tratamiento del estándar? Hasta antes del 2004, o bueno, todavía ya estaba vigente, es quimio-radioterapia estándar con un ciclo largo. ¿Y a quienes se les encontraba una respuesta completa? Porque todos estos iban a cirugía, entre un 10 y un 20%. Luego evaluaron la posibilidad de hacer un ciclo largo versus un ciclo corto y operar a los pacientes a la cuarta o octava semana posterior a la radioterapia. Encontraron también un 10% de respuesta patológica completa. Entonces de aquí pasan a unas radioterapias un poco más cortas, que fue el ensayo. Viene el otro tipo de tratamiento, que es la terapia neoadyuvante total, evaluada por múltiples estudios, entre ellos el PRODIGE, el Rápido Trial, el POLISH, el ESTELLAR y el OPERA. Viendo las respuestas patológicas completas comparadas con la quimioradioterapia estándar para el momento, entonces el PRODIGE nos dio 27%, un 28% del Rápido Trial de respuesta completa, un 16% del Polish y un 21% de respuestas patológicas completas en el STELA. Y una variabilidad entre el 11 y el 14% de la neoadjuvancia estándar para ese momento. Cuando vemos los resultados del OPRA, que subdividen la terapia de neoadjuvancia total entre realizar una quimioterapia antes de la quimio-radioterapia o hacer primero quimio-radioterapia y luego la quimioterapia o llamado consolidación. Hago este énfasis porque sé que también hay estudiantes en el auditorio para que pues, puedan manejar los mismos términos que nosotros. Entonces, aquellos en quienes se hizo primero la terapia sistémica y después la quimio-radioterapia, eh, hubo una supervivencia del 40%, tanto para los que se llevaron a, a protocolo de observación o incluso, según respuesta, a cirugía. Y cuando vimos la terapia de consolidación, que sería quimio-radioterapia y luego la terapia sistémica,
encontrado una supervivencia del 53%, o sea, mayor supervivencia con unas respuestas patológicas completas iguales en la pieza quirúrgica, alrededor del 30%. ¿Qué factores analizaron ellos en este estudio de Oprah Trial para poder definir que se podía preservar el órgano o que podían tener mayor tendencia a la recurrencia? Que sería un tamaño de nodos laterales elevado, mayor a 6, o que los márgenes de resección circunferencial fueran positivos. Obviamente todo esto antes de la terapia de neoadyuvancia, que dentro de la pieza quirúrgica encontraron depósitos tumorales o positividad ganglionar aún después de la neoadyuvancia, fueron los factores para predecir recurrencia en loco regional, que también algunos de estos se podían identificar en la resonancia como una correlación. Es relevante este tópico tanto que se realiza un estudio, eh, una evaluación, una revisión sistemática de los factores, para evaluar los factores de riesgo que puedan predisponer a recurrencia tanto local como a distancia, y los puntos donde el análisis univariado dio un hazard ratio elevado fueron el hecho de que hubiese un margen menor de 1 centímetro y una distancia menor a 5 centímetros del borde anal, dio un hazard ratio de 7 y 11 respectivamente en el análisis univariado. Y estos factores predisponían a recurrencias locales. Para recurrencias a distancia es que el paciente antes de iniciar el TNT ya tuviese un antígeno embrionario por encima de 5, que en el campo de la cirugía, pues en la pieza patológica tuviesen menos de 14 nodos linfáticos y que el margen de resección distal esté a menos de 1,5 del tumor. Y el hecho de haber recibido radioterapia lo colocaban como un factor de riesgo, eh, quizás porque esto se relacionaba más por el hecho de estar ubicado distalmente. Pero cuando ya hacen el análisis multivariado, dentro de los factores que dieron realmente significancia estadística, es la elevación del antígeno carcinoma embrionario, que da un hazard ratio de 9,3, el hecho de que hayan bajo recuento de nodos linfáticos de 5 veces, el margen de resección menor a 1,5 en el margen distal de 4, y la radioterapia prequirúrgica de un 3,8. Esto es lo que podemos resumir de lo que acabamos de leer, que dan más probabilidad de recurrencia local o de recurrencia a distancia, estos parámetros que les he mencionado. Y para todo esto, lo que nos hace pensar es que si yo voy a someter a mi paciente a una evaluación post neoadyuvante, tengo que asegurarme de hacerle el mejor protocolo disponible con las mejores herramientas, y es así como una vez declarada la respuesta clínica completa, yo debo realmente estar seguro. Entonces han desarrollado los criterios para hacer una lectura clínica, una lectura imagenológica adecuada de las resonancias para clasificar si los pacientes lo que tienen es una respuesta completa, es decir, que no haya indicios de células residuales o células tumorales residuales, y que lo que me estoy encontrando es fibroso. Entonces, esto lo debo evaluar en el T2W, y debo además evaluar el índice de difusión que pueda tener allí el paso o no de los positrones, y debe no haber señales en el DWI, y si encuentro nodos, estos deben ser menores de 5 milímetros. Y teniendo estos parámetros, el radiólogo que está entrenado se debe comprometer a usar la palabra respuesta clínica compleja, que es algo que hemos visto que en las juntas no se comprometen cuando el nodo no cumple todas las características, y por eso a veces nos ponen en aprietos quirúrgicos. Por otro lado, hay una pobre respuesta, y es que no cumpla los criterios de respuesta patológica completa ni los de la incompleta. Y la respuesta incompleta, o cerca, perdón, de la respuesta cerca a ser completa, es que es verdad, hay fibrosis, pero hay algo de heterogeneidad o irregularidad en el lecho tumoral, que sí hay una disminución en el estadiaje inicial, pero que todavía hay signos de celularidad, que hay focos de alta señal en el DWI que implican celularidad, y que hayan nodos mayores a 5 milímetros
dentro de sus muchas características, y ya pues en la revisión de resonancia, Karen nos ilustró bastante bien con esto. Entonces, todas estas son las evaluaciones que debemos hacer en el post neoadyuvancia total para considerar que tuvo una respuesta completa o clasificar la respuesta. Hay algo que tenemos que ser, en lo que tenemos que ser muy diligentes en la evaluación, y es que los tumores que son mudinosos tienen pues una hiperintensidad elevada que a veces puede camuflar la presencia de células, o todo lo contrario, realmente solo ser mucina. Y no hay una forma tan clara para definir esto, sino con el seguimiento, si hay o no celularidad allí. El otro punto importante es que si la variedad del tumor que encontramos es en anillos de sello, en la biopsia que tuvimos inicialmente debemos ser muy estrictos con los linfonodos porque ellos tienden a hacer micrometástasis muy tempranos, pues por la vía linfática, y entonces ser muy estrictos en los criterios de la evaluación de la resonancia de los nodos linfáticos. También vamos a hacer una evaluación colonoscópica, como lo habíamos mencionado, y entonces yo debo evaluar cómo luce el lecho donde estuvo el tumor. Entonces, la respuesta clínica completa es una cicatriz plana, blanca, nacarada, sin telangiectasias, sin nodularidad a la palpación, ni ulceraciones. Ese es la mejor descripción de una respuesta completa. La respuesta cerca de ser completa es que haya algo de eritema en las caras, algo de nodularidad, irregularidad, pueden ser ulceraciones superficiales, y la pobre respuesta es persistencia tumoral. Entonces, cuando se nos presenta una cicatriz al frente y decidimos hacer una biopsia de la cicatriz para descartar presencia o no de células malignas allí, tenemos un problema porque tiene una elevada proporción de falsos negativos que esconden a mayor profundidad células tumorales residuales en algunos casos, y quedarnos con la tranquilidad de que no hay, porque la biopsia, no hay recurrencia de reposición porque la biopsia era negativa. Entonces, las biopsias en este punto de la evaluación no son válidas, es un tema pues ampliamente discutido en los congresos. Y el tacto rectal o el examen digital rectal, en donde nuevamente tenemos tres clasificaciones de la respuesta, es que no se palpa ninguna lesión, la segunda es que hay una nodularidad o se palpan ulceraciones, y la deficiente o respuesta incompleta es que hay presencia de tumor. Cualquiera de las últimas dos son de las más indicativas para enviar a cirugía. También vimos en una charla en el club de revistas previo que sumar la sigmoidoscopia y la resonancia, y estas nos llevan a un criterio de negatividad o de respuesta clínica completa, nos da hasta un 82,5 de certeza, pero que si el examen físico nos hace presencia o definir que hay presencia de nodularidad, eso nos debe alertar en una mayor proporción, y pues da pie a las nuevas alternativas que se están creando como resecciones locales de espesor total para definir o llevar a decisión mesorrectal total. Pero el tacto es supremamente eficiente. Entonces, sumando las respuestas clínicas, endoscópicas y de imágenes, tenemos una especificidad del 98% si cumplen todos los criterios de respuesta completa y solo un 2% de falsos negativos. Este es el cuadro original del Consenso Español del Cáncer de Recto para el tratamiento del cáncer de recto, y nos hace pensar en la línea del tiempo, que es algo que se nos puede diluir un poco cuando hablamos de esto, y es que tenemos unos pacientes a los que se les lleva a radioterapia o quimioradio convencional, y a las 2 semanas finalizado se evalúa y se decide si respondió o no. Tenemos las neoadyuvancias tipo TNT, en quienes podemos hacer quimio-radio, ya sea de inducción o consolidación, y una vez finalizada la radioterapia, pueden pasar 12 o hasta máximo 26 semanas para ya dar el veredicto final. Esto se ha alargado a 26 semanas en el grupo de los que sugieren que la respuesta casi completa se les debería dar un tratamiento más largo,
de evaluación porque puede hasta la semana 26 demorarse, casi 6 meses, en dar una respuesta clínica completa. Esto sumado en el tiempo nos da 6 meses de acabada la quimiorradioterapia. Y hay otros que generan una quimioterapia de consolidación, pero prolongada, y hace que el seguimiento pueda durar hasta 38 semanas aproximadamente, pero de estos estudios, aparte de la toxicidad, pues no tenemos todavía unos resultados tan convincentes como los que nos ha dado eh, el protocolo de quimio con inducción o consolidación, que nos suma más de 6 meses de seguimiento. Ya vimos cómo se evalúa con la simultoscopia, el tacto y la resonancia. Volvemos a hacer la clasificación que ya hemos mencionado. Si no tiene respuesta o es pobre su respuesta, ir a decisión mesorrectal total. Si es casi completa, a las 4 o 6 semanas volvemos a evaluar. Si sigue siendo casi completa, ya hay que tomar una decisión de llevar a cirugía, decisiones locales o continuar con el watch and wait, aunque ya no es la recomendación. Se sale, digamos, de la guía y la respuesta clínica, que es lo que estamos evaluando, que es del seguimiento intensivo. Pero una de las preguntas que surgen ahí es, ¿qué puedo hacer para detectar si hay una respuesta inapropiada, si hay pacientes refractarios o tumores refractarios a la neoadyuvancia que le estoy proponiendo al paciente y dejo de postergar el tratamiento de la decisión mesorrectal total? Y eso es lo que nos lleva a hacer en esta evaluación que ya hemos mencionado como completa, incompleta, ser muy estrictos porque hasta ahora no existen esos parámetros. Entonces, volver a aplicar el protocolo, revalorar, aplicar los criterios para respuestas completas, incompletas y persistencias, y hacer este tipo de seguimientos también propuestos por el grupo de la doctora Angelita, en donde los primeros 2 años, que son los 2 años donde más frecuentemente se presentan los recrecimientos, debemos hacer un seguimiento más corto entre consultas. Entonces, cada tercer mes tenemos que hacer examen rectal digital, antígeno carcinoembrionario, resonancia y sigmoidoscopia, y anualmente tomografía. El primero al sexto mes, luego al 12 y así. Cuando ya pasamos al tercer y quinto año, hacemos una evaluación cada sexto mes con los mismos estudios y anualmente las tomografías de estadificación. Pasados los 5 años, la mayoría ya se consideran curados. Sin embargo, hay estudios donde continúan viendo al paciente anualmente hasta el séptimo y octavo año. Entonces, por eso dejé esta columna allí, aunque nosotros pues damos por finalizado el seguimiento posterior al quinto año. ¿Qué resultados podemos hacer? Y quise hacer una tabla que, aunque es un poco densa, es visualmente comparativa. Ya teniendo todos los resultados del Watch and Wait y también sabiendo que el estándar de tratamiento de la cirugía del cáncer de recto sería el acto quirúrgico, entonces veamos cuáles son, cuáles son los rendimientos de cada uno de ellos en los diferentes parámetros. Entonces, el recrecimiento al primer año es del 4 al 6% en posición mesorrectal total y el 6 al 7% en el Watch and Wait, o sea, muy parecido. La recurrencia local es mayor, del 15 hasta el 34% en el Watch and Wait, y la recurrencia local en el otro es del 6,8%. La aparición de manifestaciones sistémicas es igual en el 4%. Vamos a hablar de lo que es preservación de órganos, y en la decisión mesorrectal total, pues en quienes se pueda hacer cirugías bajas, ultra bajas, pues un 20% pueden terminar con preservación de órganos, y pues 77 hasta el 82% de protocolo de observación y espera pueden preservar órganos. Hay que decir que los pacientes que pueden recurrir, que son pueden terminar en cirugía en su mayoría, son el 90% rescatados con cirugías R0, y que las cirugías pueden ser hasta un 4% cirugías abdominales, resecciones anteriores bajas. Es decir, que podemos también tener ultra bajas, abdominoperineales dentro de todos estos. ¿Por qué hice la diferenciación de la baja? Porque
Los pacientes en quienes la cirugía mesorrectal total, que se supone que es una cirugía a la que uno puede terminar con estoma permanente, no deberían, pero fue un 70% de estos terminan con estoma permanente. Entonces, las proporciones de llevarlo a una cirugía y además que sea la que más está quedando con estoma permanente, aparte del abdominoperineal, en la decisión mesorrectal total, pues es una proporción mucho menor en el watch and wait. La mitad de los pacientes con decisión mesorrectal están terminando con esto. Las complicaciones quirúrgicas, pues son esperadas en un 16% en la decisión mesorrectal total, y las de la quimioterapia, que no son despreciables, son de 18 hasta el 30%. Una mortalidad propia del acto quirúrgico un 7%, propia de la enfermedad del 7 al 9% en la decisión mesorrectal y el 12% en el guachonel. Es decir, que tenemos mortalidades pa- propias de la enfermedad, un poco superiores en el watch and wait, y una supervivencia global a 5 años. La libre enfermedad también es del 88% en ambos tratamientos. Y si hacemos las cuentas de que el protocolo de observación tiene una respuesta clínica completa en el 85%, y si el 25% de estos son los que recurren, entonces tenemos uno de cada cuatro que van para algún tipo de cirugía de rescate, pero tres de cada cuatro que pueden preservar el órgano. Así que los resultados a largo plazo, podríamos decir que a 5 años, en cáncer de recto localmente avanzado, es igual tanto en el watch and wait como en la excisión mesorrectal total. En los pacientes con el protocolo de observación y espera, tenemos menos porcentajes de cirugías mayores y más porcentaje de supervivencia libre de estoma, pero que definitivamente el seguimiento estricto es el que define el éxito o el fracaso de este protocolo. Otras preguntas que nos hacen es cómo cómo se optimizan los resultados, y básicamente es con un seguimiento multidisciplinar. Y lo han demostrado en las diferentes series, que si bien de los del 25%, 26% que recurren, se hace una cirugía, 8 de cada 10 son rescatables sin afectar la supervivencia, un 9% pueden tener metástasis a distancia, que es más o menos lo mismo que le puede pasar incluso al paciente con tratamiento quirúrgico, y que la supervivencia está en el 90% de todos los casos a 3 y 5 años, que el costo para el sistema puede ser muy elevado, y cuando uno lo hace a ojo de, de no economista, pudiera pensar que sí es más costoso el protocolo de observación y espera por el número de imágenes que estamos haciendo y la cantidad de consultas. Pero esto se lo preguntaron eh, en en la base nacional de calidad de atención en salud en Estados Unidos. Y fíjense ustedes que la estrategia de observación espera tuvo un costo de $31.000, lo cual es $28.000 más barato que la resección anterior de recto y $32.000 más económico que que la amputación abdominoperineal. Y con respecto al incremento en la calidad de vida, pues tenemos un valor que es similar para ellos en números absolutos, pero que la calidad de vida realmente, para el que preserva el órgano, un 80% dio más satisfacción según las encuestas que ellos manifestaban. Entonces, como en el ranking de quién fue más económico y pues de calidad de vida muy parecido, entonces queda Watch and Wait, luego la resección anterior baja y finalmente el abdominoperineal. Y entonces en la línea del tiempo que venimos desarrollando desde el inicio, ya estamos en los últimos intentos de responder preguntas, y la primera es cómo hacer un seguimiento que nos prediga si está respondiendo o no. Y básicamente, como también lo mencionamos en un club de revistas, uno de los intentos actuales es evaluar el DNA tumoral circulante o la presencia de microARN circulantes tumorales que nos puedan identificar persistencia o recurrencia, sobre todo si la curva se mantiene o aumenta a pesar de la neoadyuvancia. Entonces, esta es una de las estrategias de seguimiento que están ahorita madurándose para poder empezarlas a ejecutar eh, con toda su plenitud según los resultados, si los resultados llegan a ser totalmente confiables.
Otros marcadores en imágenes que son muy relevantes y que también se están desarrollando es el hecho de que la resonancia tenga muchos parámetros para evaluar y estos parámetros evaluados en conjunto con inteligencia artificial nos puedan predecir si hay cambios en la celularidad hacia alta o mayor concentración de células o diferenciarlo entre una respuesta completa y la presencia de un tejido cicatrizal o presencia de celularidad. Otra de las parámetros que quieren evaluar con el mismo resonador es el hecho de que las células tumorales sean muy metabólicas y les pueda medir el lactato que producen mediante el uso de resonancia magnética de protones. Entonces, este es otro de los puntos, lo que llaman ellos lactato y metabolómica tumoral, evaluado por resonancia. Y el PET scan, que pues lo hemos mencionado en muchas oportunidades para definir si realmente lo que se encuentra o para desempatar, llamémoslo así, cuando la resonancia no es clara y la evaluación clínica no lo es, definir si estamos ante la presencia de tumor residual o no. En algunos casos, excepto cuando hay mucina, podría ser un elemento a desarrollar, pero todavía no ha dado el rendimiento suficiente para recomendarlo como parte del seguimiento de la respuesta completa. A mi parecer, los puntos para optimizar en esta estrategia o lo que yo quisiera empezar a oír es, aparte de los nuevos biomarcadores, que si bien los están desarrollando, pues que los podamos tener, por lo menos en esta parte del mundo, el uso de la inteligencia artificial para mejorar el rendimiento de las imágenes, pero que además haga que no dependamos totalmente de la lectura de los radiólogos en el sentido en que si hay unos parámetros estandarizados que sean automáticamente detectables por el resonador cuando se hacen los protocolos adecuados, pues podamos obtener eh, correlaciones entre los lectores muy elevadas que prácticamente la máquina sea otro lector más. Y las estrategias personalizadas, que también hemos mencionado a lo largo del tiempo, es el hecho de que las personas tengan unas terapias personalizadas de acuerdo a las mutaciones genéticas tumorales y esto incluye nuevas combinaciones de quimio, radioterapia, que haga más eficiente de acuerdo a las mutaciones nuevas que se descubren. Estos predictores que sean útiles para muchas cosas. En últimas, para saber si el paciente es de los que responden o si es un refractario a quien deberíamos realmente llevar más pronto a cirugía. Evaluar cuándo es el momento ideal de determinarlo durante la neoadyuvancia y no tener que esperar las 12, las 26 semanas, también podría poderse descubrir. Y cómo manejar el recrecimiento. Si bien la mejor indicación podría ser la cirugía que se plantearía inicialmente, o si la disminución del estadiaje le preservó siquiera el esfínter y nos vamos con una cirugía menor, o qué valor tiene la decisión local, como lo vimos en el club de revistas de hoy. Ya finalizando, entonces estas conclusiones básicamente nos llevan a pensar que sí, es una estrategia segura, tratamiento oncológico, que es preservadora de órgano que compromete al tratante de una manera rigurosa a hacer un seguimiento a sus pacientes, sobre todo eh, que pudiera el mismo tratante hacer el tacto y la sigmoidoscopia y que no estamos afectando la supervivencia del paciente como se pudo ver en los demás, en las tablas de supervivencia. Es muy bueno para tener como primera opción en pacientes con tumores sobre el anillo anorrectal o al menos o 1 centímetro por encima o por debajo de este mismo, tratando de preservar la mejor funcionalidad posible. Y es una alternativa que pudiera ofrecerse a los pacientes de tumores locales que no quieran ser operados y que estén muy frágiles.